Buen día, somos el equipo 2 conformado por Alexis, Gerald y una servidora, Marisabel. Hablaremos sobre amplificación con MOSFET. Los amplificadores electrónicos son circuitos fundamentales en la electrónica, ya que permiten aumentar la amplitud de las señales eléctricas débiles para hacerlas útiles en distintas aplicaciones. Entre los dispositivos más empleados para este propósito se encuentran los MOSFET, que sus siglas en inglés son Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, y esto debido a su alta eficiencia, velocidad y versatilidad. En este caso, nosotros optamos por usar el MOSFET IRF 320, ya que pensamos que sus características nos iban a funcionar bien para nuestro circuito propuesto. Este dispositivo puede soportar un voltaje de drenaje fuente BDS de hasta 400 volts, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de mediana a alta potencia. Igualmente puede manejar una corriente de drenaje ID de 3.3 amperes en condiciones normales y su voltaje de umbral VTH está rondando entre los 2 y 4 volts, lo que significa que con señales relativamente bajas puede entrar en conducción. Para el diseño del circuito se tuvieron que proponer los siguientes valores. Para el voltaje de alimentación se ocuparon 12 voltios, para la intensidad del conductor fueron de 3 miliamperios y para el voltaje umbral fue calculado mediante multisim, que es 3.67. También es importante mencionar que nuestra frecuencia fue de 100 Hz. Posterior a eso se calculó la resistencia de entrada del drenador, perdón, y la resistencia de la fuente. Para poder calcular la siguiente resistencia, que fue la resistencia 1, se tuvo que proponer un factor de proporción, que es la intensidad de corriente del drenador multiplicada por el voltaje del umbral por la resistencia de la fuente dividida entre el voltaje, que es 12. Una vez hecha la fórmula, nos dio la resistencia 1. Para el cálculo de los capacitores, tuvo que primero calcular la impedancia, que es, como se muestra, ahí está, XC1, XC2 y XC3. Una vez teniendo la impedancia calculada, se utilizaron para calcular el valor de los capacitores, que fue 1 sobre la impedancia, perdón, del XC1 multiplicado por 2pi por la frecuencia, que pues como ya lo había comentado, era 100. Para la transconductancia se ocupó la siguiente fórmula, que fue la intensidad del drenador perdón, multiplicada por el voltaje de la puerta menos el voltaje del umbral y nos dio como resultado 0.051. Para la constante se ocupó exactamente la misma fórmula, intensidad del drenador sobre 2 multiplicado a la división del voltaje de compuerta menos el voltaje de umbral al cuadrado. Por último, se tiene la resistencia de salida. La resistencia de salida fue dada por la siguiente fórmula. Lambda del transistor por el cuadrado de la diferencia de voltaje de puerta surtidor menos el voltaje del umbral multiplicado también por nuestra corriente del drenador. Por último es la ganancia del circuito. La ganancia del circuito se ocupó la transconductancia, perdón, multiplicado por la resistencia de salida y la resistencia de entrada. Por último, también se puede ver la fórmula para la ganancia del circuito, que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Bueno, ahora vamos a poder ver un poquito más gráfico lo que serían los circuitos con valores exactos y las curvas características del circuito. Bueno, por el lado izquierdo nosotros vamos a poder observar con un multímetro, esto todo se hizo en multisim, lo que sería la diferencia de potencial entre el surtidor y el drenador. Podemos ver que ahí tenemos 7.91 volts y por otra parte tenemos el voltaje de la compuerta surtidor. En este caso es de 3.73 volts. Ok, acá lo interesante es que al momento de nosotros verlo dentro de la curva característica del circuito, vamos a poder observar dos cosas. Primero vamos a poder observar que ese 7.91 se acerca pues por bastante a 7.93,
que pues digamos que serían los valores exactos que nosotros propusimos. Obviamente ya traducidos en el circuito cambian un poco, pero eso no quiere decir que no sean, ¿no? Y también podemos ver que tenemos la corriente del drenador, que en este caso sería 2.86, lo podemos más o menos, digamos, acercar a 0.029 y aquí tendríamos, digamos, nosotros nuestro punto Q. Por otra parte, tenemos la construcción del circuito en modelo equivalente, que obviamente acá ya incluiría lo que sería el cambio para no ocupar un MOSFET. En este caso tendríamos pues la resistencia de salida, que fue la que se calculó anteriormente, y por otra parte tenemos lo que sería la amplificación con el MOSFET. En este caso propusimos una resistencia de carga de 100 kilo ohms. Ya tenemos también nosotros nuestros valores de nuestros capacitores, que para ser un poco más claros, los valores que se calcularon anteriormente, tanto para C1 como para C2 se multiplicaron por 10 y para C3 se multiplicaron por 100. Esto precisamente para ayudarle al circuito a amplificar. Y por otra parte podemos ver obviamente la frecuencia de entrada, que fueron 100 Hz, y a la frecuencia de salida también se pueden ver estos mismos 100 Hz. Más adelante les estaré explicando lo que sería pues, la vista gráfica, ¿no? De igual forma, se optó de una manera alternativa para comparar las señales de salida y de entrada usando los valores comerciales o, bueno, valores que se encuentran dentro del mercado, que son las resistencias, como se ven, la resistencia uno 2 resistencia de salida, resistencia de entrada, de drenador, capacitor uno capacitor 2 capacitor tres. Perfecto, y con esto también podemos ver que en este caso la curva característica del circuito para estas modificaciones no se vio repercutida, por lo que pues queda igual, entonces podemos comprobar que está exactamente en donde nosotros queríamos. Tenemos también el circuito de modelo equivalente y el circuito de amplificación, obviamente ya con las resistencias comerciales, ¿no? Para el caso de los capacitores se optó por ocupar un paralelo, pero quedaba exactamente igual. Y ahora vamos a pasar rápidamente a lo que serían las, digamos, ondas. Aquí podemos ver precisamente la simulación. Y si nosotros ponemos doble clic, podemos ver que, digamos, la entrada es la onda roja y la salida sería la onda azul. Podemos ver que está haciéndolo de manera correcta debido a que, digamos que la ganancia nos aparece con un signo negativo y al aparecer con un signo negativo quiere decir que está invirtiendo la señal. Por ende, podemos decir que esta primera está bien, que sería la de la amplificación con el MOSFET, ¿no? También tenemos la amplificación con el MOSFET en corriente alterna, que ya sería obviamente cambiando y modificando digamos el MOSFET por una fuente de corriente dependiente de voltaje. Y también podemos ver cómo, digamos, cambia y varía con respecto a cómo lo estemos nosotros viendo. También voy a mostrar la polarización MOSFET que se aplicó, que también aquí comprobaría lo que sería el voltaje drenador surtidor y el voltaje puerta surtidor, que pues, es exactamente el mismo que se vio reflejado. Y por último, podemos ver los valores comerciales que ya están aplicados al circuito nuevo, tanto para la polarización, digo, la amplificación del MOSFET con corriente alterna, como la amplificación con el MOSFET normal. Por último, con una comparación hecha podemos ver que la ganancia sí, digamos, cambió, porque evidentemente hubo pues diferencias ahí mínimas dentro de la salida del MOSFET y la salida del modelo equivalente, pero eso no significó, digamos, de manera negativa hacia nuestros resultados, que pues eran prácticamente los mismos. Finalmente podemos concluir de este trabajo que nos permitió comprender más o menos o muy bien tanto el funcionamiento como la aplicación del MOSFET IRF 320. Asimismo, pudimos comprobar la importancia de la polarización adecuada para un punto de operación estable y se observó la coherencia entre los cálculos teóricos realizados y la simulación. Además, se confirmó que los parámetros como el GM, la K y la RD influyen directamente en la ganancia y en la linealidad.
Creo que en general el proyecto integró tanto teoría como práctica y fortaleció el uso de multisim o simulaciones y la correcta selección de componentes electrónicos. Muchas gracias.